Al magnate ruso Mikhail Jodorkovsky lo conocen bien en Europa. En Rusia apenas sus allegados y ex empleados saben quién es, pero en el concierto antirruso europeo sí saben perfectamente que Milla es un rabioso opositor a Putin desde el extranjero. En sus diatribas anti-Putin, que también van en contra de los intereses de Rusia, ahora ha pedido a Washington y Bruselas que dejen de reconocer al presidente sin tener en cuenta los resultados de las elecciones. ¿Quién es este opositor? ¿Por qué los europeos lo ensalzan? ¿Por qué va contra su país? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Mikhail Jodorkovsky es un ruso ex oligarca del petróleo que se metió en asuntos de lavado de dinero y extorsiones. Tuvo que huir de Rusia para escapar de la justicia y se refugió en Suiza, desde donde, para beneplácito de Occidente, hace oposición a Putin. El círculo en que se desenvuelve Jodorkovsky está formado por otros individuos de su calaña con los que comparte haber escapado de su país por tener deudas con la justicia, residir en un país de Europa Occidental, apoyar la política antirrusa y un odio exacerbado a Putin. Este personaje, igual que sus acólitos, no es muy conocido en los círculos políticos de Europa. No es un Navalny, no ha tenido el beneficio de tanta propaganda, pero él se las está arreglando para empezar a sonar en los medios de comunicación y que su nombre sea conocido. Un texto publicado por la Asociación de los Rusos Líderes, radicada en Europa Occidental, al que se unió Jodorkovsky, proclama que Washington y Bruselas deben desconocer la legitimidad de las próximas elecciones en Rusia si Vladimir Putin queda presidente. El documento pide que, además de no reconocerlo como presidente legítimo de Rusia, una vez que se celebren las próximas elecciones presidenciales previstas para el próximo marzo, se busquen interlocutores diferentes tanto entre la sociedad civil opuesta al conflicto de Ucrania como entre la actual élite política rusa. Esta es, en pocas palabras, la propuesta de un buen hombre de fuerzas opositoras rusas en el extranjero que, según medios de prensa occidentales, está recibiendo numerosos apoyos tanto dentro como fuera de la Federación Rusa y que busca aislar al líder del Kremlin con el respaldo de la Unión Europea y Washington. El texto, indicado precisamente por la Asociación de los Rusos Libres, la organización que agrupa a los rusos opuestos al presidente Putin en España, ha sido asumido por organizaciones como Open Rusia, dirigida por el ex magnate y ex convicto Mikhail Jodorkovsky. La publicación opositora expone un enorme listado de razones por las cuales Vladimir Putin no debe ser reconocido presidente legítimo de Rusia, parafraseando una resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el pasado mes de octubre. Entre las razones aducidas está la falsa acusación de manipulación sistemática de los resultados en las sucesivas elecciones, la encarcelación o eliminación de los oponentes políticos y la clausura o neutralización de los medios de comunicación independientes. Siguiendo la línea de la resolución de la Unión Europea, la organización Open Rusia acusa a Putin por la celebración de comicios en el Donbass y la supuesta intimidación de los votantes en estas regiones con métodos como la extorsión o la amenaza y la manipulación de los censos electorales. El documento al que se ha unido Mikhail Jodorkovsky también apunta al cierre de las organizaciones de observación electoral y, por supuesto, la manipulada imputación de la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso. ¿En qué se diferencia el texto de la Asociación de los Rusos Libres de la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa? En nada. Quizás se pueda pensar que los patrocinadores no son los mismos, pero eso sería un error. La resolución adoptada por el Consejo Europeo, además de injerencista, tiene un corte marcadamente anti-Putin, haciéndolo responsable de la crisis en Ucrania y olvidando todos los caminos que Rusia abrió a la negociación para evitar el conflicto. La declaración apoyada por Open Rusia es exactamente lo mismo que la resolución del Consejo Europeo, con puntos y comas. Los autodenominados rusos libres que viven en Europa se han adherido y asumido como propia la declaración antirrusa de los europeos comunitarios. Eso se llama traición. Esa no es la oposición que desde los espacios que permite la democracia plantea alternativas a las políticas oficiales del país. Han asumido una postura no solo anti-Putin, sino marcadamente antirrusa al seguir a pie juntillos los designios de Europa y Washington.
Organizaciones creadas por ex-oligarcas que tuvieron que huir de Rusia por sus delitos y que buscan nuclear la emigración del país eslavo no se pueden llamar opositores. Son testaferros de los dictadores de Occidente y bailan al son de sus tambores xenófobos. Reporta Euronews que representantes de la oposición y de la sociedad civil rusa han pedido ayuda a la Unión Europea para restablecer, entre comillas, la democracia en su país una vez finalice el conflicto en Ucrania. La solicitud ante el Parlamento Europeo la realizó Mikhail Jodorkovsky, opositor en Suiza. Jodorkovsky ha reconocido a Euronews que la resistencia activa contra el conflicto no es tan popular como les gustaría. Explica que, de todas formas, es importante que el 12% de la población declare estar en contra, lo que supone que 12 millones de rusos no tienen miedo de mostrarse contrarios al Kremlin. Andrius Kubilius, europarlamentario y ex primer ministro de Lituania, se permite soñar al asegurar que el cambio de gobierno podría llegar en cualquier momento dependiendo del resultado del conflicto armado, como si la gobernabilidad de Rusia dependiera de ello. La aceptación a la gestión de Putin dentro de la Federación Rusa sobrepasa el 75% del total de la población, según reconocen incluso medios occidentales. Entonces, ¿en qué se apoyan los sueños del europarlamentario lituano? ¿Qué los sustentan? De acuerdo con el texto del documento de la Asociación de los Rusos Libres que está circulando, los opositores rusos proponen interrumpir todo tipo de contacto con Putin con dos únicas salvedades: unas eventuales negociaciones de paz o conversaciones con fines humanitarios. Con esto, la oposición pretende reconocer que Putin no equivale a Rusia, lo que dejaría espacio para que los sectores de la sociedad rusa opuestos al conflicto y miembros de la élite también se expresen. Hay que evitar a Putin. Para poder abrir grietas en la élite, necesitamos la ayuda de Europa, constatan. En Occidente, a Putin se le acusa de invadir al país vecino, pero siguen considerándole el presidente legítimo, asegura el periódico la opositora Anastasia Shevchenko, enfatizando la contradicción que, según su opinión, ambas realidades suponen. De ahí la necesidad de desconocerlo, aseguró. Los autodenominados opositores al presidente Vladimir Putin no son otra cosa que lacayos al servicio del objetivo occidental de desplazar a Rusia. Con la finalidad de satisfacer sus ambiciones personales, le hacen el servicio de voceros a Washington y Bruselas. Putin los ve y sonríe. La mayoría está con él. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.